Y un gusto también darle la bienvenida a quien integra este panel. Está con nosotros Taleb Alisalem, analista político, activista de derechos humanos, autor del libro Un viaje a la libertad, especializado en temas de África y Oriente Medio. Gracias por estar con nosotros, Taleb. Bienvenido al programa Ángulo. Bien hallado, muchas gracias por invitarme. Taleb, voy a darle la palabra también en un minuto para esta introducción, tema que ocupa las portadas de algunos medios de comunicación, de todos en Irán y del mundo también. Uno en particular, dice un medio iraní, martirio en servicio a la patria, así lo califican al presidente Raisi. ¿Cómo se recibe la muerte del presidente de Irán? Bueno, yo creo que se recibe no solo dentro de Irán, sino también dentro de la mayor parte de los países que conforman el eje de la resistencia, especialmente en Oriente Medio, incluso también en algunos países del norte de África. Se percibe con una noticia bastante triste, porque recordemos que Raisi ha sido una figura muy importante en el establecimiento y en la posición que actualmente tiene Irán en Oriente Medio. No solo Irán como Estado, sino también tuvo un papel esencial en reforzar al eje de la resistencia, desde los hutíes en Yemen, pasando por la resistencia en Siria, en Irak o en Líbano, por lo cual la muerte de Raisi se percibe y se siente con mucha tristeza, pero también hay, por parte de este eje de la resistencia, hay una confianza en que Irán continuará con esa política que enfrenta de forma directa y choca de forma directa con los intereses imperialistas que tiene Estados Unidos en la región. Quiero conocer, Taleb, su criterio con respecto a lo que ha expresado Ignacio, en que concuerda, en que discrepa, hablando de este reemplazo que podría darse en el caso de que así sea con el sucesor después de las elecciones que van a desarrollarse, particularmente en América Latina. Dice Ignacio, era un brazo ejecutor como protagonista, tuvo estrechas relaciones. ¿Cómo va a quedar esta relación y particularmente este protagonismo que tuvo Raisi en nuestra región, en América Latina? Bueno, yo creo que Ahmadinejad, que fue también un presidente anterior, fue muy cercano a los gobiernos, especialmente a los gobiernos más contrarios a esa política hegemónica y capitalista de Estados Unidos, esos gobiernos que siempre se han opuesto a Estados Unidos, que yo creo que este es básicamente el factor en común que tiene Irán con los países de Latinoamérica que siempre se han opuesto a esa política, como digo, imperialista de Estados Unidos. Tenemos a Ahmadinejad, que estuvo en el poder durante muchísimos años, que realizó infinidad de viajes a Latinoamérica, que se reunió, incluso fue invitado a una de las cumbres de los países latinoamericanos, creo que en una o dos ocasiones, y cuando Ahmadinejad fue destituido, perdió las elecciones y llegó otro presidente, se decía también que no llegaría otro presidente de Irán que pudiese reforzar esas relaciones. Pero yo creo que Irán, más allá de las figuras de una determinada personalidad, que por supuesto puede tener su importancia y su impacto, incluso puede tener su huella histórica en la política nacional e internacional de Irán, yo creo que es un estado de instituciones. Recordemos que Irán es un Estado que se basa y se apoya en las instituciones. Recordemos que Irán tiene aproximadamente, se cree que tiene 26 aparatos y organismos de inteligencia. Tiene más de 3 ejércitos que funcionan de forma completamente distinta. Está el Ejército de la República Islámica de Irán, está el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, está la Fuerza Disciplinaria de la República de Irán, y cada uno de estos ejércitos funciona de forma completamente independiente al otro. Por lo cual yo creo que Irán y su política, tanto nacional como internacional, sus lazos en Latinoamérica seguirán intactos y se seguirán reforzando independientemente de la personalidad que vaya a gobernar el país. Quiero seguir con Taleb con respecto a esto, a los datos que estaba mencionando Ignacio, y también hablar sobre la falta de transparencia que dicen por parte de Irán, que algunos países de la comunidad internacional lo han hablado en los foros, como lo decía hace un momento Ignacio. ¿Qué decir, Taleb? Bueno, yo creo que es un punto bastante interesante e importante. Yo creo que hay que señalar aquí que Irán ha sido el país efectivamente más sancionado de la historia, y Raisi, uno de sus éxitos, Ibrahim Raisi, ha sido saber burlar todas estas sanciones. Decía aquí vuestro invitado, por otro lado, que Irán tiene un problema de alianzas, que es un país que nunca ha tenido alianzas históricamente. Yo creo que es todo lo contrario, y si Irán ha tenido éxito en burlar y enfrentarse a todas estas sanciones que le han sido impuestas y en mantener a flote su
economía, incluso hizo crecer su economía en plena ola de sanciones contra su país. Ha sido gracias a las alianzas históricas que tiene con países como China, como Rusia, con países como Irak, con países como Siria y otras también naciones que apoyan y tienen alianzas históricas con Irán. Aquí también me gustaría abrir un paréntesis para hacer una comparación, ¿no? En la guerra, durante la guerra, los primeros meses de la guerra de Ucrania, hemos visto como los países europeos, las primeras economías del mundo como Europa o Estados Unidos, casi sufren una crisis económica, entraron en caos por una variante mínima en los precios del petróleo y en los precios de la energía, casi entran en una crisis. Imagínense si todas estas sanciones que se le están aplicando a Irán se aplican a estos países, entrarían en quiebra en cuestión de días, ¿no? Por lo cual aquí tenemos que resaltar que Raisi y su gobierno han tenido éxito en burlar casi de forma milagrosa todas estas sanciones. Esto como primer punto. Como segundo punto, por supuesto que Irán no ha querido responder a las, digamos, exigencias de Estados Unidos o de la Unión Europea para el enriquecimiento de uranio. Y porque, bueno, ellos le exigen unas ciertas medidas, le exigen cumplir unas ciertas reglas porque creen que Irán podría tener, a través del enriquecimiento de uranio, podría tener acceso a las bombas nucleares. Pero aquí la gran pregunta que nos planteamos todos, yo creo que cualquier también televidente podría preguntarse lo mismo. ¿Quién le da el derecho a Estados Unidos, a Israel, al Reino Unido, a Francia a tener estas armas nucleares y por qué Irán no las puede tener como país soberano que quiere también tener esas armas para autodefenderse? Taleb, gracias. Vamos a dejar hasta ahí la intervención para darle la palabra a Ignacio. Muy brevemente, lo que usted estaba explicando, pero empezar por esta pregunta que pone sobre la mesa de panel. Taleb, adelante. Sí, a ver, el problema con Irán es que, además de ser un país que tiene un ejército, tiene proxies con una coalición inmensa de grupos terroristas. Entonces, la posesión de un arma nuclear en un país que ha atacado a Israel el 7 de octubre de una manera salvaje a través de Hamas y que ha favorecido a Hezbollah, que ha realizado tremendos ataques en todo el mundo, no tiene que disociarse. El problema no es que Irán tenga derecho o no. El problema es el uso que hace Irán de sus armas. Creo que pasa también por ahí el análisis. No hay que olvidar que, y lo dice un argentino que vive en un país que fue atacado 2 veces por Irán sin haber hecho nada a Irán. Entonces sí, es cierto, todos tienen derechos. El problema es las responsabilidades en torno a la posesión de un arma nuclear. Taleb Ali-Salem, analista, ¿qué decir sobre estas protestas multitudinarias que se dieron en Irán, que fueron además objetos de represión, según lo denunciaron en su momento por parte de las fuerzas de seguridad, y que se extendieron además en otras ciudades del mundo? Bueno, yo creo que también esto tiene un trasfondo político, geopolítico, como siempre, ¿no? La mayoría de medios, generalmente los medios controlados por Occidente, siempre intenta inflar, ¿no? O darle mucho valor a este tipo de protestas porque tiene una política completamente contraria, a una visión contraria a la que puede tener un gobierno iraní que simplemente defiende su soberanía. Pero, por ejemplo, se le ha dado mucha importancia, incluso han salido líderes como representante de Israel ante las Naciones Unidas con la foto de esta joven que ha fallecido en Irán. Sin embargo, Israel ha asesinado ya a más de 30.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y no vemos que estas mujeres importan tanto, porque ya digo, esto volvemos siempre a la geopolítica, ¿no? Y a resaltar ciertas cosas y obviar otras. Pero me gustaría, si me permiten un minuto, responder al argumento que expuso vuestro invitado antes, porque dijo que otros países tenían derecho a poseer armas nucleares, pero Irán no, porque para poseer armas nucleares se requería tener una responsabilidad. Y a mí aquí me gustaría plantear el debate o responderle de forma directa de qué responsabilidad estamos hablando cuando Estados Unidos es el único país que ha estado atacando e invadiendo a otros países. Estados Unidos es poseedor de armas nucleares y en 2002 atacó e invadió Irak, en 1951 atacó Guatemala, en 1965 atacó el Congo, en el 86 y en el 2001 atacó Libia, en el 2018 atacó Siria, en el 2020 atacó Somalia, en el 2001 invadió y atacó Afganistán, en el 1973 atacó Vietnam con armas nucleares. Hiroshima y Nagasaki, recordemos, ha sido el único país en el mundo en atacar a civiles con armas nucleares, por lo cual, ¿quién tiene responsabilidad aquí? ¿Estados Unidos, que ha invadido decenas de países, que ha bombardeado decenas de países, o Irán, que no se lo conoce que haya atacado nunca a ningún país que no haya sido en defensa propia?
Gracias, Taleb. Su turno. Adelante. Bueno, yo creo que Irán nos ha enseñado que ha sabido enfrentar los momentos difíciles y salir de ellos victorioso. Hemos visto el ejemplo de las sanciones que llevan años aplicándose sobre Irán y, sin embargo, logró superar todas estas dificultades. También las continuas presiones y chantajes por parte de Estados Unidos e Israel. E Irán supo mantenerse y supo también afianzarse y reforzarse como Estado. Sin duda, creo que es un momento muy difícil para Irán, quizás el momento más difícil desde 1979, pero estoy completamente seguro que Irán saldrá fuerte, saldrá victorioso y sobre todo seguirá esta política que enfrenta al poder hegemónico e imperialista de Estados Unidos sobre el mundo árabe y musulmán en Oriente Medio. Gracias también a Taleb Alisalem, analista político, activista de derechos humanos, autor del libro Un viaje a la libertad, especializado en temas en África y en Oriente Medio. Gracias por haber estado con nosotros, Taleb. Gracias, un placer, muchas gracias. Gracias, me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Siga con la programación del Canal de las Américas NTN 24.